permítame leerle este acontecimiento que sucedió, y la Biblia dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a todos los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Bendito sea el nombre del Señor. Escuche bien este acontecimiento que sucedió en cierta ocasión. La Biblia nos cuenta a través del Evangelio de Mateo, en este capítulo, un acontecimiento que sucedió. La Biblia dice que en cierta ocasión Jesús se subió a la barca juntamente con sus discípulos. Pero la Biblia también nos cuenta y nos narra que mientras él se subió y la barca iba navegando en el mar, se levantó una tempestad. Esto es decir, una tormenta muy fuerte en los cuales los vientos, las olas comenzaron a azotar aquella barca. Pero en medio de esa circunstancia y de esa situación, la Biblia dice que Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y trataron de despertar a Jesús, asustados, atemorizados por la situación que ellos estaban viviendo, y era de esperarse, pues era muy peligroso el momento que se estaba viviendo en ese momento. Y lo despertaron con las siguientes palabras: Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. E inmediatamente Jesús, al escuchar los gritos y la desesperación, se levantó y dijo: hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Entonces se levantó y reprendió el mar, y dice la Biblia que cuando Jesús se levanta y reprende el mar, hubo grande bonanza. E inmediatamente aquellos hombres dijeron: ¿quién es este hombre que el mar y el viento aún le obedecen? Ahora bien, yo quiero que notes bien y analices el acontecimiento que acaba de suceder. La Biblia dice que Jesús subió a una barca. Esa barca era una barca cualquiera. Pero el hombre que había subido a aquella barca no era un hombre común. La barca era común. Los que estaban en la barca eran hombres comunes. Pero el que decidió subirse a la barca con aquellos hombres comunes y aquella barca común, no era cualquier hombre, sino que sería el Hijo de Dios quien había subido a aquella barca. El que la Biblia dice en San Juan capítulo 1 verso 1 que era desde el principio, el que era con Dios, y el que dice la Biblia que es Dios, el cuyo nombre es el Verbo de Dios, el que Juan hace llamar en la visión Rey de Reyes y Señor de Señores. Este hombre fue el que subió a aquella barca. Amigo que me estás escuchando a través de la 93.7, el mismo que subió a aquella barca tan común, tan sencilla, aquel hombre tan sorprendente, él mismo es el que ha subido a la barca de nuestra vida. Este ser divino es el que sube con los hombres, camina con los hombres y anda con los moradores de la tierra. Pero posteriormente la Biblia dice que Jesús no solamente subió a la barca solo, sino que sus discípulos le siguieron. Quiero decirte que esta barca a la cual Jesús y sus discípulos subieron era segura en el mar. Y la razón por la cual era segura era porque Jesús estaba en ella. La Biblia dice que los discípulos le siguieron. Y quiero hacerte saber que nuestra vida, tu vida como creyente, y aún de los no creyentes, es segura cuando Cristo está en ella.
Pero escucha bien, no basta con saber que nuestra vida es segura cuando Cristo está en ella. Se necesita que seguir a Jesús. Hay que seguir a Jesús tal y como los discípulos hicieron. Jesús subió a la barca, pero los discípulos le siguieron. Para que nuestra vida esté segura, hay que seguir a Jesús. Escucha bien lo siguiente y no te apartes de la estación ni de la transmisión. Escucha esto. La Biblia dice y nos cuenta que cuando Jesús y los discípulos se encontraban en aquella barca, repentinamente algo inesperado aconteció. Una tempestad se levantó y era tan fuerte que aún la barca se estaba inundando. Escucha bien y solamente imagina un momento en tu mente aquel acontecimiento, aquellos hombres, Jesús en una pequeña barca común, en medio de un mar, de un lago tan grande y en medio de una tempestad que azotaba aquella barca, aquellas olas que azotaban aquella barca de tal manera que el agua se introducía a la barca y aún aquella barca se estaba hundiendo. Escucha bien, joven, caballero, dama, niño que me está escuchando a través de la transmisión o a través de la radio. El día miércoles 1 de enero se dio inicio a un nuevo año, el año 2020. Un año con nuevos objetivos, nuevos propósitos. Y como seres humanos deseamos que sea un año de éxito. Pero la realidad es que en el transcurso de los días y del nuevo año, inesperadamente, de repente, la tempestad se levantó en gran manera, en gran magnitud, que podíamos sentir que la barca de nuestra vida se estaba hundiendo. Estamos viviendo momentos difíciles en los cuales nos encontramos como aquellos discípulos en esa barca, en medio de aquel mar donde los golpes de las olas como la crisis económica, la enfermedad, la angustia, la depresión, la inseguridad que atravesamos, esos acontecimientos que estamos viviendo hoy en día, hacen que nuestra barca pareciese que se está hundiendo. Escucha bien, bíblicamente, conforme pasen los años, la situación no mejorará, sino que el mundo gime por los llamados principios de dolores. Todo apunta a la inminente venida de Cristo Jesús. Así es, amigo. Las circunstancias que estamos viviendo hoy en día no es más que señales que apuntan a que Jesucristo viene pronto, por lo cual tenemos que prepararnos. Y hoy más que nunca, las olas golpean la vida de los hombres. El enemigo se ha levantado afectando a los hombres en toda nación. Actualmente, el enemigo se ha levantado para perjudicar la vida tanto de México como de otros países y de todo el continente y el globo terráqueo. Escucha bien lo siguiente. La Biblia sigue narrando que mientras estaba pasando todo este acontecimiento, Jesús se encontraba dormido. En medio de la crisis de los discípulos, Jesús permanecía dormido en silencio. Esto era lo que aparentemente se podía ver en escena. Y en la crisis que estamos viviendo, el hombre puede llegar a sentir el silencio de Dios. Y es que seguir a Jesús, amigo que me estás escuchando a través de la estación, implica más que seguir a Jesús. Implicará seguirlo y permanecer aún en medio de la crisis que estoy tratando de decir. Que no importa la situación que podamos estar viviendo. Podemos estar pasando situaciones difíciles. Pero la vida en Cristo es más que seguirlo. Es permanecer fiel aún cuando las olas del mar azotan tu vida y tu barca. E inmediatamente, escucha bien lo que los discípulos hicieron cuando se encontraron en la crisis y en esta situación. E inmediatamente ellos fueron a Jesús a despertarlo.
y respondieron las siguientes palabras: sálvanos, Señor, que estamos pereciendo. Al verse los discípulos en tal circunstancia, lo que ellos hicieron fue buscar a Jesús como la única alternativa de salvación. En medio de la crisis que estamos sufriendo actualmente y los sucesos que atravesamos, Dios rompe el silencio con un llamado de urgencia. Hay que buscar a Jesús como la alternativa de nuestra salvación. Tendrá el hombre que ver a Jesús como aquel único medio que puede cambiar la crisis en la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Es Jesús el que puede cambiar las cosas. Es Jesús el que puede transformar las circunstancias. Es Jesús quien puede proteger a tu familia. Es Jesús quien puede protegerte de esta enfermedad que está pasando. Es solamente Jesús que ofrece vida eterna. Es Jesús el camino, la verdad y la vida. Es solamente Jesús. Toda esta circunstancia y situación que podamos estar viviendo en la vida es para que nuestros ojos miren al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. E inmediatamente Jesús se levantó y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Era un instinto natural en los discípulos, y es que la crisis nos atemoriza y nos angustia. Y la pregunta que a lo mejor se puede estar haciendo usted en su hogar, o la pregunta que se pueda estar haciendo todos los días: ¿qué haremos en estas circunstancias y en esta situación? Yo le diré que hay que hacer. A través del consejo de la palabra, lo que hay que hacer es fortalecer la fe. ¿Por qué hay que fortalecer la fe? Porque escuche bien, aquella barca era segura porque Jesús estaba en ella. Pero los discípulos no se daban cuenta. Hay que recordar que aunque las olas golpeen, Jesús va en nuestra barca. Y aunque el silencio nos atemorice, mientras Él esté en nuestra barca, todo estará bajo control. La Biblia dice que Jesús se levantó y reprendió a los vientos y reprendió las olas. Y todo quedó completamente tranquilo, hubo grande bonanza. Déjame decirte que las olas, la crisis se levantan, los vientos se levantan para destruir. Pero llega la hora, llegará el momento que así como el enemigo se levantó para destruir la familia, para destruir nuestro país, para destruir las naciones, Jesús también se levantará, y Él se levantará para reprender la crisis, para reprender el dolor, para reprender la angustia, para reprender los conflictos y para tomar el control. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia dice, y termino con esto: los discípulos dijeron: ¿qué clase de hombre es este? Todo hombre quedará admirado de su poder en asombro. Que este hombre no era común, sino que él, el hombre que había subido a la barca con los hombres, era el Hijo de Dios, cuyo aquel trae paz en medio de la tormenta. Vamos a orar y vamos con un canto. Mi roca. Padre eterno que estás en los cielos, agradecemos por el mensaje. Bendice la vida de nuestros oyentes y bendice la vida de todo aquella persona que está pasando por un momento, y tráenos paz en medio de la tormenta. En el nombre de Jesús. Amén.